Buenas tardes. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Un gusto saludarles. Buenos días en todas partes del mundo. Nos ven, nos oyen, nos siguen a través de las diferentes plataformas que entre tintos de papeles, Radiovisión y Radio Seno maneja. Hoy tengo la grata presencia de Lauro López Bustamante, perdón, una persona que ha activado en la política, que conoce, un hombre serio en análisis político, y por eso lo he invitado justamente para conversar en la tarde de hoy. Oiga, yo no sé cómo puedo decir, por eso digo, oiga, como dice justamente el pueblo. Oiga, yo no sé qué decir. ¿Está usted de acuerdo que se abran las fronteras para las fuerzas militares extranjeras para que nos ayuden a combatir la situación difícil que atravesamos de seguridad en el país? Un saludo para usted, Marco, y para todos a quienes nos ven y nos escuchan. A mí me parece que cuando la fuerza de un país no es suficiente para repeler las amenazas internas o externas, es necesario tener amigos y esos amigos que estén dispuestos a ayudarnos. Y con ese objetivo, claro que sí, yo estaría de acuerdo, me parece bien que se pueda recurrir a quienes tienen más fuerza, más experiencia, más logística para poder erradicar los males que tiene en la seguridad interna nuestro país. El momento, las cosas no han ido del todo bien, porque la limitación que tienen nuestras Fuerzas Armadas, policía, etcétera, no es suficiente para la fuerza y el poder que tienen los grupos armados y los grupos de mafias en el país. Entonces, la invocación o la posibilidad de que haya un país que nos pueda apoyar en esto, a mí me parece correcta una decisión al respecto. Con Esto, ese objetivo, obviamente. esto no es mirar del hombro para abajo a las fuerzas policiales y militares nuestras, porque se declaran, o el presidente declara que es suficiente el trabajo, pero se dice también que sería un asalto a la soberanía nuestra y una improvisación para remendar el plan Fénix, que no ha dado resultado en la República del Ecuador. Hay apreciaciones que incluso en el extranjero dicen que sería hipotecar la soberanía y además de eso, la lucha es interna, que para eso tiene que haber la preparación de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional. Lo más grave sería no tener país. Lo más grave sería mantener toda esta inseguridad. Lo más grave sería que las fuerzas oscuras en el país empiecen a reinar y a mandar. ¿Cómo podemos confiar al momento en unas fuerzas armadas o en una policía nacional que claramente dan visos y muestras de estar infiltradas por un poder subterráneo, por un poder que a la final empieza como que a ganar esta pelea que el país tiene internamente en la búsqueda de su paz interna? Entonces, cuando esas fuerzas no son capaces, no están en posibilidad de ser ese elemento contundente de respuesta, vale la pena pensar en una posibilidad de una ayuda externa. Y yo no le veo ningún tipo de hipoteca a la soberanía, porque obviamente los grupos afectados, los grupos delincuenciales, a través de sus mensajeros políticos, van a empezar a recurrir a esa cantaleta tan antigua de que violentan nuestra soberanía. Y yo digo, para tener soberanía, primero hay que tener país, y el país está por encima de cualquier otro tipo de interés. Porque si no actuamos con fuerza y no se actúa con fuerza, no vamos a tener país ni siquiera para defender una hipotética soberanía. Pero que al traer bases extranjeras, que es la propuesta de la ministra, ¿no? Hacer que se ubiquen bases extranjeras acá, a lo mejor no jugará ahí la geopolítica. Quiero decir, serán utilizadas, sí, entre comillas, para luchar contra la delincuencia interna, que es una tarea de la Policía Nacional, la lucha para conservar nuestras fronteras desde el ejército ecuatoriano. ¿No será esto una manera de hipotecar la seguridad propia de nosotros, reconocer ante el mundo que somos incapaces de manejar la crisis? Y como usted dijo, existen infiltrados en las diferentes funciones del Estado. ¿No será mejor de ir por allí a desenmascarar quienes están? Ayer el presidente de la República dijo que 30.000 millones de dólares
circulan en forma paralela al presupuesto nacional. Sí, el dinero que circula es muy alto, eso es motivo de otro tipo de análisis. Pero en verdad, yo no le veo ahí al que pueda existir a la soberanía nacional, porque tenemos muy claramente que las condiciones en las que el país está ya da muestras ante el mundo, demuestra ante el mundo de que no estamos en capacidad de enfrentar al flagelo que tenemos internamente. Lo mismo, hay otros países que igual lo que han hecho simplemente es transar, negociar con esas fuerzas con la finalidad de hacer una especie de simbiosis, como llamamos en nosotros los médicos, una especie de simbiosis, una especie de convivencia entre unos y otros con la finalidad de que haya una relativa paz. Pero una paz de tipo negociada, yo no creo que sea lo mejor que le convenga a un país, porque el hecho de tener fuerzas oscuras o fuerzas transnacionales, porque las mafias que tenemos no son solo nacionales, son asociados a la delincuencia nacional, son de carácter externo. Y esa, ¿por qué no hablamos entonces de una violentación a nuestra soberanía cuando nos han traído para acá también todo el problema y el flagelo del narcotráfico y de la delincuencia organizada? Esos aspectos también hay que poner en la balanza a la hora de medir qué tanto se pierde o qué tanto se gana en soberanía. Bien, por otro lado, siguiendo el hilo de la conversación, sí, usted dice que ha habido gobiernos de países que han transigido, se han acomodado políticamente, económicamente, para permitir la operación de los narcotraficantes, pues, en fin, bueno, de tantos delitos. ¿Significa esto que a lo mejor el ministro que ahora está nombrado hace poquísimos días fue señalado como que ayudó a Fito, en fin, a una serie de actitudes? ¿Será confiable cuando fue enjuiciado penalmente y fue determinada una glosa por la Contraloría en el sentido de que el señor Posto, buen año, pues tiene cuentas pendientes con la Policía Nacional y con el Estado ecuatoriano? ¿Será prudente? Una persona que sea cuestionada, primeramente, no creo yo que deba estar en un puesto público. Peor todavía cuando se trata en aspectos de seguridad. Yo creo que si él, este general, tiene una serie de situaciones reñidas en contra de su integridad, naturalmente que el gobierno tiene que pensar dos veces en quién pone en esos cargos. No da garantía suficiente como para poder tener esa confianza. Lo primero que se tiene que hacer cuando se va al servicio público o un presidente cuando elija a sus colaboradores, tiene que tener claro y evidente de que son personas limpias, intachables, incorruptibles, para que nos den la seguridad suficiente. De lo contrario, tiene que deshacerse de ese tipo de personas. Basta que basta que se haya enjuiciado por parte de la Fiscalía y haber determinado responsabilidad es un motivo suficiente. Pero además de eso, él se manejaba como viceministro de Seguridad Pública. Vemos entonces que ha estado en el gobierno permanentemente y a la señora Palencia de la noche a la mañana le dicen hasta luego, gracias. Hay un reconocimiento entonces de que el plan Fénix para darnos seguridad a los ecuatorianos ha fracasado. Digamos que al momento la política antidelincuencial o la guerra interna no la estamos ganando. O sea, si somos francos, sinceros, al año y un poco más de esa declaratoria, no podemos decir que el gobierno o el país esté ganando. El país está perdiendo al momento en esa lucha. Por más que se ponga todo el deseo y la voluntad política y se pongan los recursos que se pongan, cuando no existe integridad en quienes están defendiendo, en este caso, la seguridad del país, es imposible poder avisorar que tengamos un triunfo o que ganemos al final esa batalla. Entonces, si somos francos y sinceros al momento, esa guerra interna la estamos perdiendo. Entonces, en la invocación que empieza a ver de que necesitamos una fuerza un poco más allá, un poco más transparente, más decidida, con mejores recursos, más confiable, a mí me parece que es una iniciativa correcta. Y como vuelvo a repetir, obviamente los, los políticos vinculados a ciertos grupos oscuros de nuestra sociedad, claro, van a aludir a lo que siempre han hecho. Violentación de soberanía. Violentación de soberanía. Dejaremos de ser un país soberano.
Cuando nos han atacado, en cambio, las fuerzas oscuras internamente en el país, ahí no nos importa que el enemigo haya venido de fuera, que los de fuera nos hayan armado internamente a la sociedad y volverla más violenta, como que eso no importara. Es un enunciado ya, digamos, de la situación que el presidente de la República dio a conocer al Ecuador sobre la ayuda de países extranjeros para la seguridad. Ha dispuesto ya que la ministra busque este momento los países que puedan prestar esa ayuda. Es decir, ha pasado del dicho al hecho. ¿Cuánto tiempo tomará organizar las bases, pedir la ayuda y que lleguen los militares? De fin, hasta eso ya llega la segunda vuelta y qué seguridad tenemos de que él o un nuevo presidente pueda continuar con este plan o abortará nuevamente este aspecto de seguridad. Obvio que a la segunda vuelta no vamos a arreglar nada. Más vale las condiciones del país van a empeorar en estos próximos 2 meses porque las fuerzas que están detrás de ello van a dar rienda suelta a todo lo que tienen en el aspecto de inseguridad y ponerle en jaque a la sociedad con la finalidad de endilgarle al gobierno los fracasos en el tema seguridad. Entonces, claro, de aquí al mes de abril, más vale las condiciones del país pueden ser peores en cuanto a hechos violentos, a hechos realmente que la sociedad entre en un plano de temor. Eso va a suceder. Y claro, cualquier política que se implante en este momento dependerá mucho la sobrevivencia de ese plan hasta que ver si es que realmente el presidente Noboa, actual que es de la iniciativa, continúe en la presidencia. Porque es más que seguro que si gana el correísmo, naturalmente que van a alegar que la soberanía y otras palabritas que les gusta mucho, pondrán como excusa para que el país siga siendo pasto de nadie. Bien, ahora, el presidente ha hecho denuncias claras que llamaron la atención internacionalmente, incluso con la cantidad de dinero que circula. Igual con la ley antipillo, señala usted sectores de la sociedad en donde se lavaba la venta de autos, la construcción, en fin. Ahora vemos boticas, vemos ópticas por todo lado. ¿Cómo así no se determina en la investigación cuáles son los grupos económicos que están manejando esta cantidad astronómica de 30.000 millones paralelos en la economía nacional? No sé, quisiera, Lauro, que entender bien la situación. Por un lado, no se denuncian ciertas generalidades, pero no hay una sola prueba de que se ha iniciado la investigación para dar con los mafiosos que manejan estas inmensas cantidades de dinero, Lauro. Es que el país está atravesado, el país no está contaminado, el país está atravesado por todo lo que significa eh, estas prácticas mafiosas, digámoslo así. En una sociedad donde todos los estamentos, la sociedad común, el mundo del comercio, el mundo de las inversiones, el mundo de los capitales, el mundo donde fluye todo el dinero, todos los negocios a nivel del país, la política atravesada por el narcotráfico, fuerzas armadas, los gobiernos en sus diferentes niveles. Entonces, más vale queda una situación que es mucho más clara. ¿Cuáles no están contaminados? Que sería más fácil enumerar, porque prácticamente ningún estamento de la sociedad, o muy pocos estamentos de la sociedad, muy pocos representantes de esa sociedad pueden declararse libres de contaminación. Es como poner un ejemplo en un mar que esté contaminado, el que se mete en esas aguas saldrá contaminado. Entonces, de una u otra manera, todos estamos inmersos en este tipo de problemas. Por eso es que las fuerzas internas del país no funcionan. Por eso los organismos de control de un país no funcionan. Por eso es que no hay iniciativas legales a que muestren con el dedo quiénes son los responsables, porque igualmente caen en peligro hasta de la vida a quienes lo van a hacer de esa manera. Entonces, un país con muchos conflictos internos, un país contaminado que necesita, en mi opinión,
necesita una fuerza externa fuerte y poderosa que nos ayude a eliminarlo. Internamente, yo me daría por vencido porque no se va a ganar ese tipo de lucha. Lauro, por otro lado, se dice que nadie da gratis nada. Acá, Estados Unidos ha sido el primer país que se ha ofrecido y que le han pedido que intervengan sus Fuerzas Armadas, pero se dice que ni siquiera dentro de su país son capaces de controlar el más grande negocio de dinero sucio para lavarse dinero en los Estados Unidos, y si adentro no pueden controlar ni el consumo ni el ingreso de la droga, ¿cómo van a controlar acá? ¿Les interesará definitivamente? A lo mejor entonces, si que fuera tan así, a lo mejor esta asoma como simplemente el interés por hacer, pero en el fondo es solamente la cara que muestran cuando la intención no es esa. ¿Mm? La intención en el fondo puede ser que la tolerancia. Obviamente, lo que usted dice ya se va a un plano, digamos, un poco más allá de este tipo de negocios. Los dineros sucios, ¿en dónde circulan? Circulan al ojo y visión de todos los ecuatorianos, de todos los latinoamericanos, de todos los estadounidenses, de todos los canadienses, de todo el mundo. Ahí circula el dinero. ¿Y quiénes manejan esos paraísos fiscales, Lauro? ¿En donde Estados se lavan los dineros? Unidos, hay lugares, son paraísos fiscales. Y parece ser que una muy buena iniciativa de algunos legisladores norteamericanos, de algunos estados, es declarar a su estado como uno de los paraísos fiscales. Ya no hay uno, ya hay varios. Miami, ya, la Florida también ya tiene sus lugares. Ujú. Por ahí Nevada también ya tiene otros lugares. Y así por el estilo hay varios estados de Norteamérica en donde se tolera todo ese flujo económico. Entonces, claro, estamos hablando de un problema que es mucho más grande y que a la final empieza a ser una especie de vorágine. Una vorágine que está devorando a todos, en lo interno y en lo externo. Pero internamente en el país, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues tratar de continuar en esa lucha sería la una opción. O la otra opción de que venga un gobierno y pacte con esos grupos organizados. Entonces, ¿cuál de las dos situaciones es moral y cuál es inmoral? Ahí también viene la calificación. ¿Y cuál Entonces, desde va? Estados Unidos, ¿qué están haciendo actualmente los Estados Unidos? Tratando de ver si es que empieza una lucha en los lugares en donde se genera el crimen organizado con la finalidad de que ellos disminuya también la incidencia en su país. Por eso es que ellos, la política Trump actualmente incentiva a través inclusive de sanciones a México para que empiece a controlar mejor su país, en donde las bandas son plenamente identificadas, o sea, no estamos nosotros denunciando nada, sino que son plenamente identificadas, de conocimiento de todo el mundo, cuáles son los grupos organizados que existen en México y cuáles son los satélites que tienen dentro de Latinoamérica. Todo eso se sabe y se conoce, no es ninguna denuncia ni ninguna cosa en particular. Entonces, en la política Trump es tratar de incentivar de que se empiece una erradicación de los grupos mafiosos a nivel de donde se generan, para ver si el impacto de estos disminuye en su territorio. En el, Entonces, de su- alguna forma, están haciendo ellos también una inversión. en el supuesto no consentido de que algún país trate de ayudar al Ecuador, ¿no sería muy mejor ir a la UNASUR, que es un país más cercano, que conoce nuestra realidad, que comparte incluso los mismos problemas y a la larga, pues somos latinoamericanos, hermanos? ¿No sería lo mejor para ir una alternativa? Funcionado esos organismos. No han funcionado ni siquiera en el ámbito de la coordinación de políticas elementales. ¿Qué podría ganarse con eso, con organismos de papel que a la final no tienen ninguna incidencia ni ninguna fuerza? No, no le veo yo, digamos, una alternativa por allí. Lo que se hace con la fuerza, se le combate con la fuerza. No hay otra manera. Y la fuerza que gana tiene que ser mucho más fuerte. Y en el país no tenemos esa fortaleza suficiente como para enfrentar a esos grupos organizados, esos grupos delincuenciales que nos están atacando. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en parte, es muy difícil, pero cerrar el círculo de violencia en el sentido de que las Fuerzas Armadas salgan a combatir en una guerra sin cuartel, este va a cerrar el círculo de violencia. Vivimos una violencia increíblemente grosera, pero si las Fuerzas Armadas salen
a aniquilar a los terroristas, a los narcotraficantes, que yo no comparto, por cierto, la ejecución extrajudicial. En fin, no se agravará, no se cerrará ese círculo de violencia, no será mucho más fuerte para los ecuatorianos si ahora que estamos viendo la lucha interna por la disputa del territorio entre las diferentes organizaciones mafiosas, esas cruentas matanzas que se dan. Yo no quisiera ser mal pensado, pero los resultados a mí me dicen otra cosa. Y puede ser que ahí resulte que soy mal pensado. A mí me da la idea de que toda esta lucha interna, esta guerra interna contra la inseguridad, contra las mafias en el país, de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de la policía, ha sido solo un parecer luchar. Parece que sí luchan, parece ser que están actuando, parece que hacen controles. Pero yo me pregunto, cuando hay una guerra, tiene que haber los destacamentos que se muevan y sean móviles y tienen que atrincherarse en los lugares en donde está el problema. Y le pongo solo un ejemplo. Por favor. Dice que hay un nicho mafioso muy importante a nivel de Ponce Enríquez, en la zona de las minas. Ujú. Sin embargo, en esa zona, los militares llegan en horario de oficina y trabajan con horario de oficina y se retiran. Llegan a las 8 o 9 de la mañana, dice que hacen algunos operativos hasta las 5 de la tarde y se van. ¿Qué forma de luchar es esa? Obviamente los que ya están avisados, los grupos organizados, esta gente, se van en esos momentos y regresan después a sus lugares. Entonces, cuando llegan no encuentran a nadie. No es la manera en una guerra de luchar con esas intermitencias. Una guerra interna tiene que ser mucho más intensiva y de mucho más despliegue. Los horarios de oficina no funcionan ni en la policía ni en las Fuerzas Armadas si quieren dar una guerra completa a esos grupos organizados. ¿No será la propuesta de que los, los militares ingresen a la seguridad nacional y para combatir con los mafiosos un maquillaje, una especie, usted acaba de poner el ejemplo de José Enrique? Sí, sí, nosotros conocemos la zona, incluso por el sitio profesional, conocemos la zona que viene arrancando una violencia desde hace 30 años, pero siguen ahí los grupos mafiosos, tienen personas que les avisan a qué hora, cómo, cuántos elementos van a ingresar al operativo. Entonces ya no es cuestión solamente de los ciudadanos, sino es falta de una política pública de respaldo a la ciudadanía, porque estos maquillajes realmente no surten efecto y es más, les vuelve más avesados a los delincuentes. La inteligencia militar, la inteligencia policial, la inteligencia que maneja el gobierno, saben todas las cosas, saben. Saben en dónde están los grupos organizados, saben en dónde operan, conocen en ocasiones quiénes son los que mandan, saben a qué hora trabajan, a qué hora cometen los actos de delincuencia, todos lo Aquí les saben. entrega la mercadería, entre comillas. Aquí, cómo se mueve la mercadería, cómo se mueve esto, cómo se mueve, saben todo, porque para eso es inteligencia. Pero como vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que se hagan operativos con horas de oficina, con una especie de cuidado? Obviamente esa gente a esas horas no salen, pero salen a otras horas donde ellos ya saben de antemano de que no hay un alma que les va a cuidar. Yo me pregunto, la mayoría de los asaltos, por ejemplo, que existen, hablando de otro tipo de delincuencia, que existen en la cuenca Molleturo, por ejemplo, no Ujú. lo hacen de 8 a 5, no, lo hacen fuera de esos horarios, porque no hay un alma ahí que se le apiade a un pobre tipo que va en su vehículo viajando. Entonces, esa no es una forma de enfrentar, es una forma de parecer, de justificar una acción. Y ahí, si no hay los mandos militares que tengan la interés suficiente de decir, señores, aquí estamos en movilización continua, y trincherarnos y ubicarnos en los lugares en donde están los focos calientes, eso es diferente. Porque uno cuando va por esas carreteras, a nivel de la costa o donde vaya, uno ve a los militares llegando en los camiones o en buses, arman barricadas que dice que son de controles y a las 5 de la tarde ya están alzándose del trabajo. Entonces, no es forma, no es manera de combatir, no es manera de desarrollar una guerra interna. Es una forma de parecer que estamos haciendo algo. Bien,
Por otro lado, Laura, existe una posibilidad, que, digamos, una nueva vía, ¿no? En el sentido de que el Estado debería invertir recursos en la formación, en la depuración de las Fuerzas Armadas y la policía, y por otro lado debería incrementar el número de efectivos para el control, porque es insuficiente. Hablemos, para controlar la provincia de la ciudad, estoy poniendo un número, se vuelve insuficiente. Eso significa que no hay una política de Estado de seguridad cuando el crecimiento de la policía y de las Fuerzas Armadas no hay. No existe la perfección, no existe el adiestramiento, no existe la forma y tácticas de esta guerra que estamos enfrentando, según el Una, presidente. una vez que ya se tiene una contaminación, eso viene ya como una epidemia. Es como decir, pongamos como ejemplo un médico, el COVID-19. Lo más rápido hubiera sido atacar el punto donde se iniciaba la pandemia, donde se iniciaba una epidemia. Pero aquí ya tenemos una epidemia y el punto es cómo deshacernos de casi todos los elementos o de la mayoría de elementos que ya están contaminados. Internamente, inclusive, las mismas fuerzas del orden tienen una pelea interna muy grave entre los que están contaminados y los que no están contaminados. Internamente ya hay sus luchas por la misma razón. Entonces, la única forma con la que se logra pactar es hacer que parezca que estamos haciendo. La justificación del cargo, la justificación del puesto, la justificación de la declaratoria. Esos aspectos a mí me hacen pensar de que una fuerza externa con fuerza suficiente en lo interno, sí, vale la pena, es conveniente y creo que el presidente no lo dice por obvias razones. Oiga, hemos fracasado, no lo va a decir porque es un estadista y no va a aceptar una cuestión así. Pero si invoca ya fuerzas amigas externas de que vengan como una especie de ayuda a sacarnos de encima a este enemigo interno, es que está reconociendo implícitamente las limitaciones de organización que tiene nuestro ejército. No depende de dinero, no depende de recursos, depende de voluntad de hacer las cosas. Creo que hay un ejército que no quiere hacer una guerra como debe hacer. Hay una policía que tampoco quiere hacer las cosas exactamente como las debe hacer. Entonces tiene que venir fuerzas que vayan a actuar, que colaboren en lo logístico, que colaboren de la manera que sea, pero la cuestión es tener un ente de confianza que vaya a atacar el problema. Si no, vamos a seguir en una lucha de 10, 20 años en la cual solo va a ser un parecer. La guerra es un círculo de violencia en donde se inmolan a inocentes. ¿Cree usted que en esta guerra que desata el presidente, va a desatar el presidente de la República, no habrá gente que no tiene responsabilidad mayor? A lo mejor les matan a los que venden en presiones pequeñas la droga, la marihuana, en fin, pero no están yendo en contra de la estructura cerebral de esta organización criminal. Estamos como, estamos como los médicos dicen, tomando un paracetamol para curar el cáncer. Estamos dando el remedio que no es, exactamente. Algo así yo creo es un buen ejemplo. Estamos dando la medicina equivocada o en dosis inadecuada, que es lo mismo prácticamente. Una dosis inadecuada es como no dar. Y es lo que está pasando en el país. Estamos actuando de una manera no adecuada, no ¿Ya? con la competencia suficiente. Vale, ellos, los grupos organizados que atentan contra la sociedad, como que tienen más ventaja, como que nos están llevando la delantera. Y allí es donde las fuerzas internas no es que se declaren incompetentes, quieren parecer que no son capaces. Y a mí me Ya. parece que el gobierno tiene claro el panorama y es que no puede confiar en ese tipo de fuerzas. No lo puede decir abiertamente, pero leyendo, como se suele decir entre líneas, se entiende que el gobierno acepta de que hay un fracaso y que necesita otros contingentes para poder ganar esta batalla. Posiblemente el presidente de la República está rodeado de muchos judas que vendieron a Salvador y posiblemente esté pues rodeado de personas como Pedro que negaron la amistad con Jesús. Vemos entonces que tiene a su lado, yo diría, grupos que están
pues oponiéndose a las políticas gubernamentales, oponiéndose a las políticas de lucha contra el narcotráfico. ¿Cree usted que realmente nosotros en estos años podemos desplazarles a los narcotráficos, a los narcotraficantes, o necesitamos una educación a nuestra juventud, a nuestra niñez, para que tenga otra visión del mundo? Quiero decir, políticas públicas que hagan que el sentimiento del ser humano, los buenos sentimientos, la moral aflore. Las políticas tienen que ser unas de largo plazo y otras de corto plazo. Porque si vamos solo por el aspecto de educación, de mejorar las condiciones de vida, que también hay que hacerlas, mejorar las condiciones de vida de los pobres en el país, porque esa es la cuna, ahí es donde se genera toda esta maquinaria de hacer delincuentes, digamos en otra palabra. No encuentran otro camino que la delincuencia, porque viven inmersos en ello. Entonces, claro que se necesitan políticas educativas, políticas de educación, políticas de trabajo, incentivar fuentes de trabajo, enseñar formas de recreación alternativas que los tumultos. Es decir, hay que hacer una variedad completa de políticas que son a largo plazo. Pero las medidas de corto plazo no se pueden dejar de omitir. Las de corto plazo es atacar el problema. Entonces, tienen que haber de corto y de largo plazo. Todas sirven, obviamente, todas sirven en el objetivo. Enseñar, por ejemplo, lo que es moral pública, lo que es el civismo, lo que es el respeto a la condición ajena, lo que es respetarse mutuamente, crear a las personas en valores y no crear antivalores a nivel de la sociedad. Todo ello son parte, sí. Cuando uno dice, yo quiero que venga fuerza extranjera, la mayoría dicen, ah, pero no está viendo los problemas de fondo. No, sí se está viendo los problemas de fondo. Los problemas son los que se tienen que mitigar a largo plazo y tienen que haber ya políticas que empiecen a trabajar por ahí. Pero en la parte de arriba, las políticas de corto plazo, es cortar cabezas, cortar a la delincuencia, pues. O sea, cortarla como sea. Y la sociedad tiene derecho a través de sus fuerzas del orden, porque a ellas los ciudadanos nos encargamos, para no hacer justicia por mano propia, encargamos a las fuerzas de la sociedad que hagan el papel de moderador, que hagan el papel de dar seguridad. Entonces son ellos los que tienen que dar seguridad a cualquier cosa. Sí, sí, Y eso, señala que el artículo 393 de la Constitución señala clarísimo, la República tiene que implementar políticas públicas que integren a la convivencia pacífica de las personas. Pero si declaramos una guerra interna, no estamos rompiendo este principio de seguridad, de tranquilidad que debemos tomar o tener los ecuatorianos. La guerra crea una paranoia, Lauro. ¿no? La Constitución puede decir muchas cosas. Y la Constitución no necesariamente a veces responde a la coyuntura en la que se viva. Aquello que diga que no tenemos que incentivar políticas de violencia, pues la violencia tiene que ser necesaria en el momento de que hay grupos violentos. La respuesta no puede ser ir a implorar. La respuesta a los grupos violentos tiene que ser con la misma medida. La Yo ley con... del talión, ¿Cómo? la ley del talión. No, es la ley de la sobrevivencia, es la ley de la sobrevivencia de una sociedad, la ley de la sobrevivencia de un país. No pueden tomarse estos grupos delincuenciales del país o los países, porque mire, ha habido una metamorfosis tremenda en los grupos organizados mafiosos. Antes se conformaban, por ejemplo, con tomarse un barrio. Después ya no era suficiente un barrio, eran partes, sectores de la sociedad, sectores de una ciudad. Después ya tomarse la ciudad. Y ahora por fin han pasado a tomarse países y empiezan a haber relaciones por debajo entre los países que hacen ese mismo negocio malsano. Es decir, ya no se conforman con poco. Van a la cúspide del poder, empiezan a tomarse los estamentos de todo tipo de la sociedad. Ahí no vamos a poner a salvo a nadie. Todos los sectores de la sociedad tienen su contaminación. Así Una, como hay, así una, como hay gente honesta, también hay los grupos ya contaminados. la siguiente pregunta para terminar el programa, le reitero el agradecimiento. A mí se me hizo extraño cuando conocí el nombre y la profesión del ministro de Salud.
No hay una improvisación también cuando asimismo tiene cuestionamientos incluso de carácter ético. El ministro de Salud actual, al que le nombraron, Ujú. no le conozco, la verdad. No le conozco. Tal vez usted como periodista digamos, bien informado, tenga alguna situación, Y digamos, sobre que no tiene la profesión de médico, que no es médico, es lo pues, que sé. Una de las primeras veces, creo que la primera vez que no es un médico quien está en el ministerio. Pero obviamente lo que se necesita ahí, y eso también es otra cosa que nunca me ha asustado a mí, que el ministro de Salud no sea médico, pero que sea una persona que conozca del ámbito de la salud. Y más que todo, lo que se debe demandar ahora es que tenga capacidad, que sean personas probas, que sean personas que no estén contaminadas, que no tengan actos de corrupción reñidos en su vida, en su vida pasada, que sean personas que nos puedan representar con dignidad. Eso es lo que se debe pedir en ese tipo de puestos, fundamentalmente. que nos den el ejemplo con su actitud. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Buenas noches, ya volveremos a conversar. Hasta luego. Laura, Muchas López Bustamante conversó con nosotros hoy en la tarde, en la noche y en la mañana. Gracias, buenas noches.